Bueno, bienvenidos al canal Luisito y esta vez también tenemos a Carlos Poesía Urbana, Carlos Poeo como lo conocen en algunas partes de Cuba, sobre todo en Matanzas, que es la provincia que vio nacer a este muchacho y también a su talento. Entonces, Carlitos, queremos darte la bienvenida a nuestro podcast, Luis. ¿Tienes algo que decirle a tu... Bienvenido, hermano, encantadísimo de tener esta conversación contigo y bueno, esperamos destapar todas esas curiosidades de este género que es el más underground de género urbano. No, yo antes que nada darle las gracias, ¿verdad?, por tenerme aquí. Para mí súper bonito esto y espero tener una conversación alegre, fluida y sobre todo sincera, que creo que la sinceridad es algo que hace falta en estos tiempos. Aquí estamos. Realmente llegas a nuestro podcast porque tienes dos cosas que nos interesan mucho. Una, eres un artista que tuvo el valor de hacer lo que pocas personas hacen estando en Cuba, que es cantar y cantar con total libertad. Y dos, eres un cubano emigrante como nosotros, que te fuiste de tu país en busca de un sueño, de una prosperidad, y estás en Uruguay, un país que es un destino más que válido hoy en día, un destino muy interesante para los cubanos. Sabemos que no es tan difícil llegar. Vamos primero a hablar de ti y del arte, que es lo más importante, pero después vamos a hablar un poquito de la practicidad, de cómo te ha ido por allá, de cómo ves las cosas. Nos estabas comentando ahorita de la legalización de sustancias como la marihuana en Uruguay, que por supuesto cambian tu acercamiento a la economía, a la sociedad, y queremos saber, por curiosidad pura, porque ya que aquí en Emiratos Árabes Unidos es ilegal, es imposible conseguirla, que nos cuentes un poco de cómo se mueven esas cosas por allá. Creo que vamos a tener una charla un poco extendida hoy, porque tenemos un personaje interesante que es nada menos que Carlos Poesía Urbana aquí en vivo. Entonces, Carlito, mi primera pregunta sería, ¿cómo inicia un rapero en Cuba? ¿Cómo entras? ¿Cómo te atreves a eso? ¿Qué te llama? ¿Fue el amor? ¿Fue la política? Cuéntanos un poquito de tus inicios. Bueno, antes que todo, gracias por esa presentación, que ahorita de esas palabras, ¿verdad?, creo que merece un agradecimiento. Nada, yo creo que Cuba lo que comparte con el mundo entero, hablando de hip hop, es esas ganas de empezar. Creo que eso es algo universal. Un rapero, donde quiera que esté, empieza porque quiere decir algo, tiene ganas de decir algo. Y bueno, aquí ya es donde Cuba toma poder y ya a partir de ahí todo se te dificulta. Pero creo que se dificulta en todos lados. Creo que decir no voy a rapear porque estoy en Cuba y la situación de Cuba es una excusa más. Creo que eso es una excusa más. Claro. Sí, porque mucha gente quizás, quizás si estuviera en otro país, no te tocó ese y bueno, ya juega un modo difícil, pero juega a tu partida. Y bueno, se fue lo que traté de hacer y traté de hacer lo mejor que pude con lo que se tenía, porque es difícil. Y sobre todo difícil a la hora de recibir algo a cambio del trabajo que tú estás haciendo, porque somos personas y comemos, y sí, es difícil teniendo en cuenta que pueden pasar años y no vas a ver un peso. Lo que tengo para decir es eso, es difícil, pero no es excusa. ¿Cuál fue tu inspiración para comenzar a desarrollarte en el hip hop? Creo que mi inspiración es la misma causa por la que el hip hop en Cuba es tan difícil, los haitianos. Yo antes de los haitianos oía rap, escuchaba rap, me había identificado con raperos, pero la idea, creo que cualquier rapero cubano o cualquier cubano tiene que estar agradecido con los locos de eso, porque ya hay ¿qué te voy a decir? Son inevitables cuando se va a hablar de La aldea es un orgullo nacional, la aldea es un orgullo nacional, no tiene otro nombre. No, yo creo que internacional, porque los latinos que no comprenden la situación que hay en Cuba y admiran a los haitianos por haberse atrevido, sí, no saben que los admiran el 30-20% de lo que deberían admirarlo, ¿entiendes? Ellos no entienden que esa gente dijeron, ahora, en este momento donde nadie puede decir nada, además no tenemos redes sociales ni un carajo. En este momento donde nadie puede decir nada, nosotros no solo vamos a decir, nos vamos a parar en un escenario y vamos a construir toda una carrera inspirada por esto. El que no le guste, que no nos deje cantar, que fue lo que sucedió, ¿no? Que no lo dejaron cantar. Yo me siento igual inspirado por esa gente a la hora de hacer un video como este, por ejemplo, y autocensurarme. Pienso, y Aldo lo hacía estando en Cuba. Y en una caliente más. En la caliente, con ese tiempo, eso te iba a decir, ahora hay una apertura que sigue siendo cerrada comparado con el resto del mundo, para hay una apertura mucho mayor que en los 90, a principios del 2000, no podemos comparar, y la gente se ha atrevido. Tú también, hermano, te lo felicito. Me gustaría saber si tú crees que el rap cubano tiene una identidad que representa solo a Cuba,
o también en la cultura latina, o tú lo ves como algo muy cubano, como la salsa, que tú dices, la pueden cantar y bailar en Colombia, pero cuando escuchas la salsa cubana hay algo ahí que... Más allá de Cuba, ¿cómo se percibe el rap cubano? Voy a eso. Cubanísimo, el rap cubano es cubanísimo. Si yo tengo que definir el rap cubano con una palabra, es cubanísimo. El rap cubano es Cuba, porque hacer el rap en parte tiene varios fundamentos. Uno es que tú estás hablando fuerte y vas a aprovechar para quejarte. O otro es para decir algo que te gusta, expresar tus ganas de fiestar, todo eso es válido. Todo en la faceta, de todas las facetas, el cubano es diferente, los problemas del cubano son diferentes, la forma de alegrarse la vida del cubano es diferente, por lo tanto el rap es diferente, nosotros hablamos otras cosas que no te van a hablar en ningún lado y de una manera que no te la va a decir nadie porque está en nosotros, como todos tienen lo suyo, el venezolano tiene lo suyo, nosotros tenemos lo suyo. Yo creo que en la música, porque hasta el reggaetón me atrevo a decir que es cubano, yo creo que Cuba ha sabido en casi todos los géneros que han incursionado los cubanos. Yo, por lo menos yo, estoy orgulloso de esa parte de mi país. Bastante. Y el rap no es la excepción. El rap es cubanísimo. El rap cubano es cubanísimo y buenísimo. Creo que es más, el que más injusto ha sido el panorama, hijo, porque se reconoce los haitianos y yo, bueno, ahorita mismo estaba diciendo lo que son los haitianos. Pero como los haitianos son los haitianos, hay mucho talento en Cuba que quizá por la situación, por el poco alcance, por el poco presupuesto, no llega, pero en Cuba hay un rap cubano y bueno. Estamos más cerca de los tratos, ¿no? Digamos, comerciales de la música urbana. ¿Qué perspectiva tienes tú para los músicos cubanos? Sí, una pregunta complicada. No, sí, es pesimista. O sea, sí que tú piensas de los jóvenes que están intentando ahora. También hay que tener algo en cuenta. Yo llevo, ahorita en pocos meses, voy para 2 años fuera de Cuba. Entonces, no sé qué tan haya cambiado. Yo te puedo hablar de cómo era hace 2 años atrás. Pero, ¿sabes? Si tú te vas de la casa y cuando miras está el mismo dueño, la casa va a estar igual de limpia. Si tiene el mismo dueño, supongo, ¿no? Supongo. Pero bueno, sí, no sé si me van a entender. Al final siguen siendo el mismo perro que está adentro cuidando la casa. Supongo que está igual. Y igual es casi nulo. Para tú vivir de la música tienes 2 opciones. O hacer un trato, porque sí proponen trato, hacer un trato, o jugártela ilegal. Tratar de hacer conciertos en bares y llénalo. Un trato que vienen y te dicen, ayúdanos, yo te ayudaré. ¿Sabes? Porque pertenecer a una empresa no es jamón, pertenecer a una empresa en Cuba es pertenecer a una empresa de la música en Cuba. Bueno, a mí me querían en la Somavia, eso es una historia, es casi imposible. Es que no sé, sí, supongo. Para mí es que cuando yo iba a la empresa de la música, yo no podía pertenecer a una empresa de la música, aún teniendo trayectoria, porque en la HS me decían, mira tus papeles, has estado en más de 20 festivales, no sé qué más. Y sí, ya eran 10 años en la espalda. Y decían, sí, pero el problema es que no tenemos nadie que te evalúe. Porque tú tienes que hacer una prueba, una evaluación. Y como tú eres rapero, no tenemos raperos. Claro que no tienen raperos. Y ahí entra en un ciclo. Bueno, y entonces, si no tienen raperos, ¿cómo van a tener? ¿Entiendes? Sí. Pero mentira, era la muela, muela, no había manera. No había manera, entonces sí, es imposible. Cuando te digo la vida legal es esa, pertenecer a una empresa de la música cubana, no sé qué más. Tiene que ser, hay cosas con las que tienes que estar de acuerdo para hacerme entender. Si no, te lo van a hacer difícil. Te van a decir, ayúdanos, o no hables de este tema, o eso es hacer un trato con ellos. Que ellos te condicionen tu música, y bueno, a la vez que ya es más fácil porque si te condiciona la música, entra a mi empresa, da igual. O la otra manera, supongo que sea de las redes, que es muy difícil, tener un contacto, para darte unos videos, hacer las redes. Supongo que es la manera que algunos artistas estén haciendo. O llenar bares, tener un socio en un bar y llenarlo. Creo que es la manera, porque no hay una empresa cubana que no sea estatal. No hay una empresa de música cubana que no sea estatal. Eso no existe. No está el sello fulanito rapper. Y tú puedes ir. No sé si me van a entender. Yo sé que se lo usarían como excusa. Sé que lo van a decir. No, ¿quién dice que en Cuba no se puede ser rapero? Ahora mismo tú vas a... Vea, o sea, él lo está diciendo de una manera. Quien quiera defender va a decirlo, le va a dar otro enfoque y le va a decir, no, sí se podía, lo que pasa es que en la HS no había rap. ¿Entiendes? Hay una agencia cubana de rap. Claro, existe una agencia cubana de rap que no contrata artistas fuera de La Habana. No, pa. ¿Por qué? Porque más... ¿Va a saber? No sé. Agencia cubana de rap de Matanza, ¿no? Porque se llama Agencia Cubana de Matanza. No, preguntando no existe una sucursal fuera de La Habana, existe una sola sucursal. Y si tú vas para allá, no sé, ahí estaban los aldeanos. O sea, los aldeanos nunca pertenecieron a ninguna entidad estatal, supongo yo. Yo creo que no. Creo que a la HS,
Creo, no estoy ni seguro, no tomen mis palabras con seriedad, la verdad. Qué Pero locura, man. supongo que. Pero no, ninguna empresa van a estar los aldeanos, caballos. Si en la agencia cubana de rap, no sé, no es que sea el boom del rapero contestatario. Yo tengo socios ahí, amistades ahí, que no es que estén a favor, pero como que el fuerte de su rap no es ese. Los aldeanos fuerte de su rap es ese. A lo mejor tú tienes 2, 3 temas, tú tienes una posición, pero tú no eres el más sumergido en ese tema. Pero si tú eres sumergido en ese tema, no hay manera, no existe una posibilidad humana que tú estés en esa agencia. No existe. Si tú eres contestatario a full, no existe. A lo mejor puedes tener una postura similar, pero no eres tan de decir cosas, ¿entiendes? Es que Y los aldeanos eran de decir cosas. Es una batalla Sí. casi imposible de ganar. No entiendo cómo lo lograron siquiera a puro pulmón. Sí. Porque si te pones a pensar, no había El público no te hacías seguía. famoso por visualidad, ni por redes sociales, ni porque le pagaras dinero a un algoritmo, ni a un influencer. Aldo, lo he visto en podcast que he visto Aldo, dice el consorte que él metía una pila de discos en un paquete de un gusano esos discos de los que vendían antes. Sí. Y lo repartía por la calle. Así fue. gratis, a ver si Te pagaba. quedas loco. Dice que al que menos cara de rapero le viera. No, debe ser una escuela. Al que menos cara de rapero le viera. Él le da un disco. Coge a cualquiera. Échate disco cualquiera. Porque, hombre, aparte, el hombre sabía lo que estaba haciendo. Claro. Y más en estos tiempos que nadie se había atrevido. O sea, era más complicado también. Está fuerte eso. Tú me das ese disco, yo en mi casa Sí. lo pongo y mi mamá, yo me lo imagino barriendo diciendo, brother. Sí, no, es que a mí de veces en el gao me decían, afloja con eso, lo que después me convertí en eso, pero ya no había otro remedio. ¿Y qué hacían cuando, Pero- cómo reaccionan tus padres, tu familia, tus amistades cuando te vieron que te fuiste de lo más abajo con el tema underground y hablando abiertamente, criticando? Mi familia nunca y lo entiendo, porque es que tampoco me dio y nunca pude tener como decir algo fijo. Sí hice dinero con la música, no puedo decir que tuve tantos años gratis, pero no era nada fijo, no era nada que alcanzara. Hice dinero, que no es lo mismo que vivir de, o por lo menos acomodarte con, no sé si me van a entender. Pero Y me fui de Cuba, nunca pude vivir eso con la música, nunca lo pude vivir. ¿Quién hizo eso en Cuba? ¿Quién lo logró? ¿Conoces Sí, un sí, ejemplo? ¿Sí? ¿De rapero? Tú Supongo. supones, pero que dentro del Supongo. rap, ¿quién hizo esa plata para decir yo vivo del rap? ¿No. No existe la vida real. Nunca lo viste viví. suceder. Ahora que estás fuera de Cuba y que te ves en otro país, vamos a terminar con el rap, es que me dio curiosidad este tema. Te ves en otro país, estás construyendo de tu infraestructura, tu vida, tu economía. Una vez que tú te sientas que estás estable, ¿crees que tienes posibilidades de intentarlo, de meterte en el rap otra vez? Esta vez sin los limitantes de antes. Yo creo que a veces todo en la vida no es el factor externo para hacer las cosas, a veces el interno también. Claro. Y uno está en un proceso de reconstrucción extraño. Salir de Cuba es extraño, salir de Cuba es extraño. Claro. Te desconfigura, creo que a todo el mundo, ¿sabes? Te tienes que adaptar a otra realidad, asimilar una pila de mentiras, Como que eso empezar está una vida fuerte. nueva. Está fuerte, ¿sabes? Que no era tan difícil conseguirte un paquete de perrito. ¿Sabes? ¿Por qué me enseñaron que yo tenía que hacer una cola de no sé cuántas cuadras? No, es ir a la tienda y comprarse un paquete de perrito. Así de sencillo. Y no estoy hablando de Estados Unidos, Alemania, Italia o Corea del Sur. No estoy hablando de potencia. China. Normal. Estamos en Uruguay, un país. Americano. Y lo viví en Brasil igual, cuando estuve en Brasil haciendo la travesía. Y es normal. Entonces, asimilar todas esas mentiras, por lo menos para mí, es difícil. Y cambiar tu vida y todo. Y por lo menos a mí me ha sido difícil hacer música. Tratado como que esto es un proceso de asimilar cosas y no te sé decir cuando eso pase, qué pasará. No pienso en eso porque creo que sería forzar algo. Si vuelve, pero sí, creo que va a virar. Creo que no te sé decir, pero si tengo que apostar por un sí o un no, apostaría por un sí sin dudarlo, porque todavía tengo el bichito adentro. Te esperamos, Solamente entonces, estoy en otras cosas, claro. Aquí hay que ponerse por otras cosas. Yo que he tenido la oportunidad de disfrutar de tu carrera presencialmente y siempre estar al pendiente, ya que vivíamos en la misma ciudad y tenía el placer de ser amigo cercano tuyo, pude ver como, bueno, no pude ver tus inicios, pero sí tu desarrollo y luego vi que tuviste el placer de completar tu ciclo y empezar a enseñar a nuevos muchachos, a nuevas generaciones, Sí. el freestyle. Hubo un tiempo que estuviste dando talleres sobre freestyle en el patio colonial de Matanzas, en la HS. ¿Qué impacto ha tenido eso en la juventud matancera y cómo ha continuado Bueno, el desempeño de esos muchachos que estuvieron bajo tu enseñanza? para darle contexto a la pregunta, creo que es válido aclarar que aparte de rapero gusano también fui freestyle y tuve la suerte de estar desde el principio, vamos a decir que por edad, porque realmente el movimiento de freestyle es un poco más chico que yo.
voy para 30 y el movimiento de freestyle, con alguna que otra excepción, generalmente son muchachos más jóvenes. Entonces yo tuve el placer, vamos a decir que por la edad, de estar en otros tiempos cuando empezó todo en el 2016, la Red Bull, y bueno, como contaba con esa experiencia, cuando empezó a haber una nueva, asumí eso, como era el que más tiempo tenía, que más batalla había estado, todos eran muchachos que estaban empezando, asumí ese rol como de, bueno, si hay que hacer algo por el movimiento, yo no hago nada ahora mismo compitiendo contra ellos y los puedo enseñar, no enseñar porque son buenísimos todos, y no creo que, pero bueno, sí, compartir lo que había y que ellos tomaran de mis experiencias lo que entendieran, y creo que funcionó un poco, sí creo que, humildemente, que funcionó un poco, porque salieron muy buenos exponentes de freestyle cubano ahí, de esa escuelita. Antes de salir yo de Cuba hacia acá, todavía estaba activo el movimiento de freestyle en la ciudad de Matanza. Existía todavía el Bajo Puente y se estaba realizando. Sí. ¿Bajo Puente qué significa? Bajo Puente es un evento que se hace en Matanza de freestyle. Bajo Puente. Se celebra, sí, en la calle Narváez, que es como una Sí, vereda de río. son de Narváez. Y se celebra ahí. Tremendo ventazo, Sí, está muy es bueno. una locura. Y empezó con un muchacho de taller, Cáceres, empezó con un muchacho de taller y bueno, y me sirve porque yo, y el Bajo Puente para mí es como una garantía. El Bajo Puente yo lo tengo como una garantía que yo tengo guardado de que todavía existo, ¿sabes? Porque Bajo Puente, cuando yo me fui, yo era el que organizaba los eventos. Y decía, madre, ¿quién? Y el K empezó a hacer eso, el Bajo Puente. Bueno, también muchísimo, Dirra, Orden, una pila de raperos buenos, de Matanza, de esa generación de freestyle. Y es como la garantía de que de lo que empecé todavía está vivo, ¿me entiendes? Claro. Yo le debo a esos muchachos eso, de que yo todavía existo en Matanza. Y yo creo que tengo mi pedacito ahí y bueno, ojalá y se mantengan. Conmigo pueden contar para lo que sea, la verdad. Porque yo estoy muy orgulloso de eso. Yo soy un freestylado. Yo quisiera, pero no. Te cuadra, te cuadra, freestyle. Bulto, pero bueno, ya YouTube. Tírate una rima ahí. No, incapaz, es eso, que es que me congelo. Yo tengo buenas eso para las letras, Sí, buenas ideas, pero tirarlo así en vivo. Aquí lo hemos intentado. Vamos a aprovechar y que el maestro nos dé alguna. ¿Estás listo? Si el maestro no quiere, me voy a tirar yo, a todo uso. No, pero dime, no, tranquilo, a capela. Pero bueno, con una palabra, con un pie forzado, como padre, que no hago esto hace más de un año, voy a romper un hielo de pinga. Tiene una palabra. Dale. Que yo no sé nada de eso, pero bueno, estamos en un un tema podcast de Matanza y La Habana para hablar tratando de fluir como nos dé la gana, tú sabes, porque lo hacemos de una manera sana para hablar de rap y también de la dictadura. Bueno, pana, entonces seguimos con Javi Habana, tratando de fluir y no meternos en los dramas, tratando de hablar de muchos temas, muchas ramas y también terminar hablando de la Mariepa. Si lo ven los muchachos, dicen, yo, Carlito metió tremenda mierda ahí. Sí, no, te lo juro, estoy quitadísimo. Eso fue ahí forzando rimar. Pero el freestyle es un arte que se ha perfeccionado en el mundo y por supuesto en Cuba. Y a un nivel esos chamacos, andan a un nivel. Yo tuve ese nivel, pero tenía que rapear todos los días. Para yo poder rapear como están rapeando ellos, tenía que meterle diario. Sí, ¿no? El cerebro se te acostumbra a eso. Sí, una candela, eso es locura. Yo vi hace poco la batalla de gallo del Billy, ahorita que estábamos hablando de cómo el rap cubano quizás también tenga un efecto internacional, y lo que tú estabas diciendo de cómo los cubanos vivimos situaciones que son bastante peculiares en nuestro país. Y todo eso me hace recordar esa batalla, la batalla del siglo que él tuvo con un mexicano. Recuerdo que hay una parte del Lesbi es muy bueno, yo no tenía idea porque yo escucho sus canciones, pero no había visto tantas batallas. Y hay una parte que el muchacho rapea, le dice, ahora te estás haciendo rico diciendo que eres pobre, por ejemplo, y dijo otra cosa igual de Cuba, que dije, mi hermano, si tú supieras lo que está haciendo ese tipo y los huevos tan enormes que hay que tener. Bueno, yo te voy a decir una talla. Si tú dices eso y hay cubanos en el público, la gente te diría, cállate, ya pásale el micro, porque serás muy buen rapero, pero estás hablando de una cosa tan delicada. Te voy a decir una cosa, en defensa de Bian, y porque no soy de real chisme ni nada, pero he oído por ahí de gente que han oído, de que esa batalla, aparte que el que sabe un poco de freestyle se da cuenta, esa batalla fue un tema que el consorte había escrito, un tema en el GAO, se ve. Yo me he metido en este canal de quizás algún día atreverme a freestylear. Yo decía, coño, estas cosas no serán escritas. Y hubo una parte de la batalla que yo decía, es demasiado, además se te va, tienes que ser muy buen actor para actuar que estás improvisando, ¿entiendes? Sí. Tendrías que ser muy buen actor y no muy buen freestyler. Y hay una parte,
y además es en México, un muchacho Esto mexicano. es la final O de sea, Red Bull, ¿no? No, mira, a ver, vale la pena aclarar que Adrián es una bestia. Ese Ahí. consorte venía de ser campeón mundial, no me acuerdo en qué año, pero yo vi esa competencia y fue un paseo lo que ese consorte me dio ahí. Ese consorte paseó el campeonato mundial de una manera cruel. De hecho, la batalla esa se da porque Bian tenía que estar en esa competencia. En esa competencia Cuba no internacional. lo dejó ir. En Cuba no lo dejó ir. Entonces, esa batalla que se ve después, la batalla del siglo, se vende. Eso lo venden porque también eso vende. Es una realidad. Por la talla de que, bueno, si no fue, vamos a hacer como esa batalla pendiente porque este no pudo ir. Entonces el otro dijo, yo no quiero ser campeón si no viene el que falta, no sé qué. Y se metieron en una talla que salió bonita. Esa batalla fue una locura y levantó mucho. Aparte que creo que Bian nos dejó súper bien parados a freestyle cubano desde ese entonces. A mí me sorprendió muchísimo. Ya, lo hizo súper bien. Independientemente, está buena serie, no ganó. Yo creo que no ganó por lo que fue, pero también creo que merece el beneficio de la duda. Ahora estoy tejiendo el chisme porque sí, lo oigo, que el Consorte escribió un tema. Sí, no, Lo oído de mexicano. Consorte escribió un tema. Yo salí a explorar géneros musicales fuera de Cuba a ver qué si me gustaba más. Y por ejemplo, encontré Calle 13 y dije, coño, me quedé aquí, me quedo. Y encontré otras cosas. Pero que nos gusten más los aldeanos es porque los aldeanos son excelentes, no porque seamos cubanos. Que yo conozco latinos aquí que les encantan los aldeanos o temas más comerciales como a veces. No, ahora se les está vendiendo mucho más honor. Yo una vez conocí un español que rapeaba y yo le dije, me dijo, no, y aquí cómo es que empiezan a rapear. Y yo dije, compadre, aquí con las DEA generalmente todo el mundo y no sé, allá dice, no, allá también. Métete en una talla la que metió ese consorte. Qué locura. No, porque me extrañaba que los aldeanos no se vieran en Cuba. Y yo, por dentro, si tú supieras que nada más lo ven una masa reducida de gente. Yo creo que Cuba ha sido injusta con las DEA, te lo juro. Y sin producción, porque no tenían un estudio para hacer videos en 4K ni nada de eso. Sí. Llevaban las nuevas tecnologías y ellos seguían en la misma, ¿entiendes? Con una camarita se ve. Los videos de los aldeanos en el año La Tuerca del 2006 para allá, eso estaba grabado berro pero funcionó una locura que el Rae Guerra se volvió un himno en Latinoamérica. Aparte creo que eso los ayudó también bastante, que fue como una recompensa al valor que tuvieron y la gente entendió de coño, mira estos chamacos, vamos a descargarlo porque la están echando. Nadie puede calcularlo, valorarlo como nosotros lo podemos valorar porque sí estábamos ahí y sabemos lo que significa, lo que hicieron. Más allá de que sea un arte excelente, hay que tener los huevos grandes. Claro. Lo que esos chamacos hicieron. Pararse de frente al sistema y... ¿Qué edad tenían esos chamacos? Quizás 22, 20 ahí, pero niñito, con esa edad tú estabas todavía comiendo tremenda mierda y esa gente estaban ya reventándola. Digan lo que digan, después la gente los puedan criticar o pongan excusas de lo que sea. En Uruguay los conocen. Tú te das cuenta de eso en referencia internacional, porque en las batallas internacionales hacen referencia a las DEA. Todos, desde Asesino a Chuti, que son los dos referentes de freestyle mundial, como que el Cristiano Ronaldo y Messi en el freestyle. Y los han mencionado, ellos han mencionado las DEA. Las DEA un mexicano y un español, fíjate. Que Chuti, por ejemplo, no es que sea... Chuti es un freestyler, pero ni siquiera tiene tema, no está tanto en el mundo del hip hop. Es más como un batallero. Y menciona las DEA. Todo el mundo menciona en todos lados. O sea, aparte que te das cuenta que el Consorte anda por Latinoamérica ganando. ¿Cómo es la salida de Cuba? ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Y cómo llegaste a Uruguay? Traté de reunir la plata, me moví, como todo el mundo, supongo. Que todo el mundo al final se ha hecho un mes inventándola. A un nivel estratosférico. También me ayudaron mi cuñado, me ayudó el Puro y a mí me atendió una mujer de la seguridad del estado y me habían hecho como unas ciertas advertencias y yo tenía que reunirme una vez a la semana con una mujer de la sí. Yo y casi todos los artistas contestatarios, por así decirlo. ¿Qué tenías que contarle el itinerario y tal? Más o menos, sí. Me invitaba a un café y se ponía a muela. Me caía, está bien la muchacha. No, en serio, me tengo que decir que no. Y una vez sí, como que yo sentí que era el momento, en una de esas conversaciones, que era el momento de largarme. Es triste, pero nos enseñaron de chamaco que en una mesa de dominó de 4, habían 3. Sí, y al final nunca hubo 3, lo que era más fácil tenerte enredado con que habían 3. Y ya tú ya desconfiabas de todo el mundo, pero siempre hubo uno. Lo que nos dijeron que había 3 para que uno desconfiara de todo. Eso es una estrategia. Esta gente está escapados. Vamos a seguir adelante con tu trabajo musical y puedes hablarnos un poco de la experiencia que vino después de los talleres de freestyle. Bueno, hermosísimo. No, la experiencia que vino después del movimiento de freestyle fue hermosa porque lo que te digo, surgió un movimiento y a partir de ahí agarró una fuerza. Hicimos una liga donde para entrar había que cobrar entrada. O sea, cobrábamos entrada en los bares esos,
y se llenaba. Eso, o sea, ya no es que la gente estaba aburrida, no tenía más nada que hacer y iba a ver a dos locos diciéndose cosas. La gente pagaba una entrada. Les gustaba, claro. Sí, pagaba una entrada más un consumo adentro. Claro. No es que tú puedas entrar con un rifle a un bar. Sí. Y lo hicimos en otros lugares. En Cárdenas se reventaba. Cárdenas se reventaba con mi hermanito Javi Hugo, que está aquí en Uruguay también. Javi, Cárdenas, Javi. Bueno, Javi terminó llevando a Papá Humbertico a un evento de freestyle para que juiciara. Ni siquiera para que cantara. O sea, Papá Humbertico, que era productor de la aldea. Creo que todo el mundo que sepa un poquito de rap cubano sabe de quién No, estamos bueno, hablando. no sé quién es, pero lo mencionan en todas las canciones, así que, o sea... Es que le grababa y le hacía los background la primera etapa de los aldeanos en Cuba. ¿Cómo se llama? Real 70. Real 70. Real 70. Real 70, Humbertico vive en Real número 70. Por eso. En Guanave. En casa del Carón, No Guanabo. sé, no tengo ni idea tampoco. Déjame decirte que yo siempre veo que Matanza tiene más esta talla de la poesía, del arte más viva. Sí. Sobre todo lo vi en el tema teatro, que vi como los teatros se llenaban, como lo que hacía el Portazo, el CPC, esas cosas. Yo tuve la experiencia de tener un bar en Cuba, en Matanza, y nos arriesgamos bastante con algunos eventos. De hecho, junto con Carly hicimos en algún momento... Y doy fe de que fue de los lugares más lindos que ha tenido Matanza. Doy fe de eso. De los mejores lugares que se ha podido estar. Gracias, hermano. Yo lo disfruté cantidad y disfruté que personas como tú también lo disfrutaran. Nos atrevimos a celebrar incluso un día un 420 en el bar y bueno, lo tratamos de la manera más ligera posible. Lo que pasa es que creo que como no estuvimos abiertos mucho tiempo, nunca tuve contacto con problemas con claro. el sistema. Hubiera llegado a tener más relevancia a lo largo de los meses y a alguien que hubiera venido a hacer una visita. Claro. Y es muy fácil, o sea, de gastronomía en Cuba, ¿de dónde tú estás sacando esto y lo otro y lo otro? Por donde quiera te viene, el azúcar, ¿de dónde tú la sacas para hacer jugo? Porque con el azúcar que yo te vendo tú no te da para hacer más de 2-3 litros de jugo. ¿Cómo tú vas a vender jugo aquí? Ya, ahí no te fuiste más abajo. Que te dejan correr hasta que no le sirves. Lo full es que el correr de nosotros está muy, muy bajo, así lo que es correr en Cuba está demasiado bajo. Sí, exactamente. Correr es una cuadra, la vuelta a la manzana. Ahí, comprarte un saco de azúcar es correr. Es mandado a correr. Sí. Para que tú me das tantas licencias y te vamos a ganar porque no vamos a ir más abajo. No voy a editar esto ni nada, lo voy a dejar, pero ya, vamos a... Pero es que es imposible, 3 cubanos hablando, no saque el tema. Sí, yo creo que eso ya tiene que hace tiempo haber dejado de ser un tabú hablar del tema, porque ya es tan común que es como hablar del clima, cabrón. En Cuba se habla más de política que de pelota. Lo primero que sale es esto. Claro. Yo sí no entiendo las generaciones anteriores de decir todavía halagar a personajes de la historia que obviamente hicieron cosas malas. Y son las cosas que yo no entiendo esa generación como todavía. Saca de dónde para defenderlo hacer. No lo entiendo. ¿Qué nivel de tan duro de trabajo mental hubo ahí, man? Los libros de texto. Yo ayudé a un muchachito, antes de irme estaba ayudando a un muchachito, un amigo de la familia, a hacer un día hacer las tareas. No sé ni por qué, estábamos jugando un juego. Y él me dijo, ayúdame aquí que me trabé en esto. Yo sé que tú, dame acá. Y coge el libro de texto de español, que es el mismo que tú y yo, que tenemos 30 y pico años, el mismo que él que tiene 13, ¿entiendes? Y la primera oración, ¿no? Examina el sujeto del predicado. Los pioneros están listos para morir por la guerra. No, si esto que capaz es, ¿de dónde sacaste esto, bro? No sé. Pero caballo, si te ponen frente a un busto así, a decir, seremos como Che. Yo se lo dije a la gente aquí, no me creían, a los argentinos. Eso es una locura, y uno lo tiene tan normal. Uno lo tiene tan normalizado. Pero ¿cuántos años de tu vida, todos los días a las 8 de la mañana, tú dices, pioneros por el comunismo, seremos como el Che? Tú no analizas la frase en ese momento, ni años después, ni nada. Pero ahora en esta conversación, si tú te pones a inventar esa frase, tú dices, papi, ¿por qué usted me hace? Y cuidado con no decirlo. Cuidado con levantar la mano. Yo era zurdo. Cuidado con levantar la mano zurda, porque eso es un problema que lo tuve. Cuidado con estar en la vagancia comiendo mierda y no hacerlo, porque eso es conversación uno a uno. Es una tarea militar. Muchachos, son cosas y estamos hablando de 6 años, 7 años. Cuando más, en la primaria ya estás haciendo eso desde los 7 años. No, ya. Pero el libro de primaria tiene unas tallas de primer grado que si es militar, no sé qué, y tiene unas tallas locas. ¿Qué tú dices? ¿Cómo es? Uno pasó por ahí y no se dio cuenta porque era un niño, yo estaba buscando el sujeto del predicado. Y no creo que les interese en lo absoluto que tú aprendas a leer. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque yo pienso, ¿por qué un niño de 7º grado o sexto, a un niño de la secundaria le ponen Papagorio, el Quijote? Caballo, si tú vas a empezar a hacer ejercicio, tú no puedes empezar con unas pesas así. Si tú vas a fomentarle el amor por la lectura, tú no puedes empezar con unos libros súper densos, que es para gente que está...
Y así pasa. Tú tienes 12, 13 años y el cucarachón de Frank Kafka dice, joder, ¿cómo yo voy a leerme esta historia ahora? Exactamente, sonaste esa tarea. Lo vimos el lunes y el viernes te voy a poner una tarea para que el lunes que viene ya tú me entregues un resumen del libro completo. A ver, eso es mentira, un adulto no se lee eso en una semana. O sea, que te lo puedes leer en un día, te lo lees. Pero es difícil para un niño. Sí. Y entender lo que quiere decir lo de cucarachón, eso me tomó tiempo. De leer otros libros, de salir un poco, esto es una metáfora. Exactamente, es lo que te digo. ¿Entiendes? Entonces no creo que les interese, creo que la talla va porque seamos como el Che. Pero ustedes creen que eso es productivo, serio, porque yo creo que no es manera, esté yo o no de acuerdo con el sistema de gobierno cubano, me parece que no es productivo hacerlo de esa manera. Mira cómo ha funcionado, Sí. pero y después, ese pueblo que queda inculto y tan inepto por ese tipo de prácticas, ¿cómo te van a sostener y mucho menos construir el país? Yo no estoy de acuerdo en lo absoluto con casi el 100% del sistema educativo mundial. Yo creo que el sistema educativo hace años está pidiendo a grito mejora, o que alguien piense sobre eso, o no mantenernos en lo mismo de toda la vida. Creo que ya nos dimos cuenta que no funciona. Pero dentro de Cuba, o sea, como que el sistema educativo es una cúpula, sí, y que no deja que entren cosas o que salgan y cae un fluido de aire bonito en tu cabeza y el exterior. Y Cuba es una cápsula dentro de una cápsula, ¿entiendes? Cuba está infuncional el sistema educativo. Entonces, ya es un sistema de adoctrinamiento total. Es un amigo de nosotros, no voy a decir el nombre, por razones obvias. Yo lo llamo el otro día para hacer una videollamada. Él es profesor de una secundaria y me coge la videollamada. Yo no sabía que él estaba dando clase. Estaba en una clase, en plena clase, y él estaba hablando conmigo y le dijo a los estudiantes, oye, darle en bajito que voy a hablar por... Me dijo, oye, mi hermano, esa talla... No, aquí es así hace rato. Aquí nadie da clase, nadie da clase, aquí no se da clase. Aquí los chamacos están aquí sentados con el teléfono comiendo mierda todo el día y se van para sus casas después, porque aquí no hay clase, ya esto se fue al berro. Sí, y eso dolió. Me dolió, en serio. ¿En serio? ¿En serio? Y me viraba el teléfono para que viera a los estudiantes y todo el mundo ahí nomás, perro, hablando conmigo. No es que hablamos 45 minutos, pero si hablamos 5 minutos. Antes del COVID el sistema educativo cubano estaba bien decaído, sí, y ya estaba bastante funcional. Luego del COVID no se ha retomado de una manera real, ha sido básicamente un paripé y se mantiene en las apariencias. Los muchachos siguen yendo a la escuela, pero no se está cumpliendo ninguna opción realmente. ¿Qué es eso, brother? Antes a lo mejor tú le dabas 50 pesos al maestro y te daba la prueba. Ahora ya el maestro no te da dinero porque realmente el maestro nunca te dio la clase. Él quiere tener buenos resultados, te da la prueba. Te da la prueba y ya, y lo que hace da igual. Qué locura, man. No, te creo. O sea, 100% les creo. No. Es la realidad. De que fuerte. Lo triste es que lo creas tan fácil. Esa es la parte triste. Pero si yo hace... No, qué viejo estoy. Hace 15 años, cuando yo estaba en el tecnológico, qué viejo estoy, bro. Hace 15 años, cuando yo estaba en el PRE, que es el preuniversitario para el resto del mundo, el tecnológico, las pruebas se vendían. Había un mercado de pruebas. Sí, pero eso ha existido siempre. Eso existió siempre. No, en secundaria yo era puntualito y salía bien todo. En octavo, noveno grado empecé a desviar, me metí más en la calle y tal, y se me olvidó estudiar. Y ya en el tecnológico entré estresado. Esa es la edad. Sí, en el tecnológico entré todavía asustado, no puedo estar en la fiesta porque voy a suspender. Y las mismas muchachitas, las más fiesteras, por supuesto, me dijeron, mío, si tú no tienes por ahí 15, 20 CUC, que en Cuba $20 en ese momento era mucho dinero. Era importante. Ese era el salario. Eran buenos. De alguien o de alguienes en tu casa, cuidado, con $20. Sí, encantado. No sacas 100 porque es muy sospechoso, pero te pones 99.5. Y todo está bien. Es una garantía. Y tú decías, ¿será que volada? Imagínate tú, claro que no me sorprende nada lo que me estás diciendo ahora. Sí, todo ello pues está abajo más aún. Yo me sorprendo con cosas de Cuba hoy, y yo me fui hace un año y pico. Cuéntame Uruguay entonces. Uruguay es el país que le ha abierto las puertas a una pila cubana. Es bien fácil llegar aquí. No en el sentido de buscar trabajo o sobrevivir, sino en llegar, literalmente en llegar. Porque supongo que hay gente que quizás no tenga un trabajo y malinterprete mis palabras. ¿Cómo que es fácil si yo estoy comiendo en un cable? No sé. Pero cuando digo fácil me refiero a llegar. Y bueno, y ahí depende de tu ganas de buscar trabajo. Ya ahí vaya. Pero nos dan todas las posibilidades y todas las libertades que tienen los uruguayos. Todo. Nosotros estamos muy legal aquí, sí, y es una cosa que yo le agradezco mucho a este país. Pasa lo mismo con nosotros. El canal mío, este canal Javi From Habana,
estaba más bien orientado a eso, a ayudar a los cubanos, a los latinos que quieren venir hacia acá, hacia Emiratos, a buscar oportunidades. Y me ven que yo siempre estoy diciendo, tengo un empleo aquí, no sé quién. Luis consiguió un empleo en 72 horas, tenía un empleo. Sí. Bueno, no es un gran salario, pero es una compañía estable, todo es limpio, todo está bien estructurado. Sí, y hay otras personas que se han metido 3 meses aquí, se le ha acabado la visa de turismo y no tienen ni el dinero para regresar y se meten en tremendos problemas porque también vienen engañados, eso no sucede por gusto. Y son esas dos alternativas, esas dos opciones que te digo, claro, no vengas al berro, no vengas sin saber inglés, no vengas sin esto, no vengas sin lo otro. En Uruguay pasará lo mismo, dependiendo de ciertas cualidades que tú tengas o no. Para ti va a ser un paseo en el Prado. Pero esa misma actitud debería tenerla todo el mundo hacia cualquier parte del mundo. No la tienen. Los cubanos sobre todo, y lo siento criticar así. Pero en parte es por la situación. Hay que ser realista, con el permiso de algunos que obviamente van a aceptar a decir, pero yo en Cuba tenía que matar un toro yo solo. Sí. Bueno, sin contar a esa gente, en Cuba no se pincha. No. Vamos a ser realistas. No. El cubano no está adaptado a trabajar el nivel de vida del capitalismo. Aquí el trabajo es otro. Entonces, por eso quizás, no estoy diciendo que sea por eso, influye el factor suerte, influyen mil factores. Pero eso influye que el cubano a veces, está adaptado a las 2 y ahora a las 2 y 5. Porque el cubano es así. Y 15, porque da igual. Yo, no es lo más profesional que voy a decir en mi vida, ni es lo que mejor hablé de mí, pero yo nunca empecé un concierto en horas. Y a veces no era ni por mi culpa. Siempre pasa algo. Y tú estás adaptado que las cosas no empiezan en horas. Tú estás muy acostumbrado a eso, que a ti te cuesta llegar a las 2. Y aquí usted llega, no sé en Dubái, aquí usted llega a las 2 y 3. Y lo más probable es que sea la última vez que llegue hasta las 2 y 3. ¿Entiendes? No, aquí no está estricto. Sí. Hay pinchas y pinchas, pero hay pinchas que sí. Hay pinchas que sí. El trabajo que llegaste tarde una vez nada más y ya. Si llevan, no sé, par de meses trabajando y llegaste tarde, sí, supongo que te lo aguanten. Pero si empezando tú llegaste a las 2 y 3, ya ni vayas más. Y con tremenda tranquilidad te dicen, tranquilo, nosotros te llamamos en estos días. Ya eso significa que ya, olvídate de eso. Buscando otra cosa, claro. Con confianza, claro. Y el cubano no está adaptado a eso. Aquí hay empresas tercerizadas que esas empresas te pueden hacer un contrato a ti. Yo estoy en una empresa de esas. Yo pago BPS, yo pago mis impuestos independientes, ni tan siquiera pertenezco a la empresa. La empresa me contrata a mí y yo pago mis impuestos, yo soy monotributista. Y esa posibilidad la puede tener cualquiera aquí. El tema de lo fácil que es el papel y todo lo que incluye las legalidades, es un país muy fácil. Uruguay es un país muy fácil. También influye que es un país chiquito y que tiene poca gente, supongo, y que parte de la política también que crezca. ¿Cómo reciben a los cubanos? No estoy hablando de racismo, sino de regionalismo. ¿Cómo reciben tú eres cubano? ¿Cuál es la reacción? Bueno, cuando yo llegué, tuve la suerte de que ya habíamos unos cuantos. Y yo creo que el cubano en Montevideo ya es algo normal. Montevideo es muy chiquito, ¿sabes? Estamos hablando de que es más chiquito que La Habana. Montevideo. Menos gente incluso. Montevideo tendrá 1 millón y pico. Y tantos cubanos aquí se sienten y te salen muchos cubanos. Y el cubano es parte de Montevideo. Yo me atrevo a decir eso. Cubano. En todos lados hay cubanos. Hay cubanos en todos lados. Y el montevideano está tan adaptado a lidiar con cubanos porque todos conocen a uno. Sí. Porque eso, y que estamos aquí y ya formamos, hoy por hoy yo creo que formamos parte de eso. Estamos trabajando en todos lados. En todos los lugares. Delivery, hay cubanos, hay médicos cubanos aquí en los hospitales, que es una cosa difícil de darle a un emigrante, lograr trabajar de doctor. Tengo entendido que se puede hacer complicado. Estamos en todos lados. Dos factores clave. Lo necesario que se hace salir de Cuba y lo fácil que se hace llegar a Uruguay. Esos dos factores incluyeron a que se explote esto. ¿Cuánto puede costar aproximadamente hacer un viaje hacia...? Ha variado. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Conozco gente que les ha salido más barato. Yo pagué una travesía. En la travesía vas de Guyana a Brasil y de Brasil a Uruguay. Yo pagué esa travesía, me costó 1.200. Estoy hablando, o sea, todo multiplicado por 2, porque vine con mi esposa. Todo multiplicado por 2. A mí la travesía me costó 1.200 y como 900 en el pasaje por cada uno. O sea, pon 2.000 dólares promedio. Conozco gente que le ha salido más barato. Ahora hay travesías por 900, por 1.000. A mí me costó 1.200. Hay travesías por 900. La mía no fue difícil. Sí te puedo hablar de la experiencia de Guyana, que fue cabrona, porque son 20 y pico horas en el Amazonas ahí, al berro, en un jeep y eso que va disparado y tienes que pasar un río, pero son 20 horas. A la vez que llegas a Brasil, ya tú, de hecho, Brasil lo pasamos por arriba. Brasil se pasa por arriba en avión. No pasamos trabajo. No puedo decir que pasamos trabajo. Yo no vi un arma en todo el camino, por ponerte un ejemplo. O sea, gente, la frontera de Uruguay
Lo que significa que entrarse en la frontera es ir a un centro comercial que tiene una oficinita adentro, que es la frontera. Tú llegas normal, es eso. Tú es en un centro, un shopping grande, tú sabes que los shopping tienen varias sucursales y mil cosas adentro. Bueno, dentro de ese shopping hay una oficina que es la de migración. Tú llegas ahí y dices que ya llegaste a Uruguay porque estás cansado de Cuba y ya firmas, eres refugiado legal, empiezas a hacer tus papeles. O sea, las amistades que tengo que entraron fue por una beca de estudio. No me imagino que fuera Pues entras como, así, honestamente. inicias tu proceso como un refugiado legal. Fuerte. Tú llegas caminando normal, el carro te deja afuera del centro comercial, te dice, mira, por ahí adentro entra, mano derecha, y ya tú llegas normal, te sientas, te llaman, esta historia, espérame aquí, dame tu pasaporte, y al rato salen y te dicen, dale, bienvenido a Uruguay. Es como una situación muy graciosa, porque es como llegar y decirle a un colega, me cansé de Cuba, estoy aquí, Sí. coño, vengo desde Cuba. Bienvenido, era su ahí puedes empezar a trabajar. O sea, ya con esa Sí, legalidad que vivir básico, ¿sabes? No tenés que preocuparte tanto por la comida, poder pagar la renta, obviamente no vas a poder salir todos los fines de semana con el mínimo, pero creo que eso en ningún país del mundo. Es caro, es una de las cosas. O sea, aquí tú con un trabajo te da, porque, ¿sabes? El mínimo es $500, que en Latinoamérica los mínimos andan por 200, 300. Te puedes encontrar. Entonces, Brasil creo que tiene 300 y pico. Entonces, sí, es que tienes tu platica. Pues aquí lo que se usa mucho es bajar para Argentina, porque, por ejemplo, Argentina sí es más barato, pero Argentina es fácil por eso, porque aquí se gana bien, pero es caro. No, pero Uruguay tiene la ventaja de esa legalidad que tú puedes obtener. Y otra ventaja de la que vamos a hablar ahora, que es la que es la que creo que nos unió. Sí. Este empleo, Y la otra también tiene papeles, la otra también es de los papeles. La otra tiene papeles. Bueno, tú que eres más sabido de ese tema, ¿quieres tú iniciar esa parte de la entrevista? Oye, pero se me va a cargar a mí todo lo que es referente No, pero a mí no me pasa. Oye, mi hermano, cuéntanos un poco la experiencia de tener el beneficio de vivir en un país con libertad para el uso medicinal del cannabis. No, y recreativo. No tiene por qué ser medicina. Ya eso es otro nivel. El uso absoluto, aquí es el uso absoluto del cannabis sin ningún tipo de preocupación a nada. Para antes de dar toda esa introducción, una anécdota que me viene ahora a la cabeza. El primer bate que yo me tiré en Uruguay, le pedí para encender un policía. Por mero morbo. Por mero morbo. No, sin sentido. Tenía una fosforera en el bolsillo. Vaya, para que me entienda. Fue el mero morbo de... Oficial, podría prestarme para encender. Y se lo dije. Oficial, podría prestarme para encender este porro. Así, todo para que si te quedaban dudas de que era un bate, yo quería decírtelo, ¿me entiendes? Y que tú no me hicieras nada. Sí. Fue mero morbo. La verdad. Y bueno, no, aquí sí, es el primer país del mundo que la legalizó, ¿sabes? ¿En serio? Ah, sí. ¿Serio? ¿En qué año Sí, fue? el primero del mundo. En Amsterdam era ilegal y ya aquí los uruguayos estaban en plena calle dándose. Sí. Yo escuché que fue para el 2013, así que fue hace rato ya. 2013 el primero, Claro. después ahí vino todo el mundo. ¿Qué crees de 2013. eso? No sé si hay algunas ciudades que, yo sé que como país en general, fue Uruguay, no sé, a lo mejor está en Estados Unidos lo hizo antes. ¿Entiendes lo que te digo? Pero como país, el primero fue con Mujica, el Pepe Mujica, que lo legalizó. ¿Qué crees de eso? ¿Crees que eso es algo que necesitamos hacer? O sea, en Cuba, ¿crees que eso sería positivo? Yo creo que hay que estar un poco mal de la cabeza para pensar que eso es que una mata, una planta, Sí. algo tan como una planta, ¿sabes? Sea ilegal. Como tú estás prohibiendo una planta. No estamos hablando de unas drogas hechas por la gente con la intención, no, una planta que salió así, vino al mundo. Igual que la amapola es un problema. La amapola es una planta inocente. Sí. Sí. De ahí se hace la mayoría de los opioides, los heroínas y todas esas cosas se sacan de ahí. Entonces, Yo tengo un amigo que vivió en Bolivia, dice que masticar coca, o sea, no coca, la coca original, Sí, la hoja. eso es como decir tomar café en Cuba. Sí, todos En Bolivia eso es normal. Los ayuda a sobrevivir en ese clima tan elevado. todas las civilizaciones que tenían ciudades en las montañas inaccesibles, Sí. esas, todos tienen consumo de coca en su historia, porque ibas en el medio de eso, te dabas fatiga, te dabas Yo frío, llevaba, claro. usted sacaba tu ojo, te dabas unos masticados y te cogías tomando rebajo. Y completo, ready para la guerra. Yo pienso que la marihuana es una de las sustancias en general, no droga, no planta, no es ninguna sustancia en general, Sí. que más injusto se ha sido en la vida. Que en exceso, que quizás en exceso es malo, sí,
todo. Entonces, pero todavía no hay una gente que se haya muerto. Hay miles de gente que se han ayudado. Aquí en Uruguay te la venden en la farmacia como una medicina, porque lo es, porque es una medicina. Entonces, creo que el hecho de que sea ilegal es una locura. Que en Cuba, por ejemplo, ¿qué provoca la ilegalidad de la marihuana en Cuba? Que haya químicos. Claro. Es una realidad. Cuba está explotada en químicos. Pero bueno, el químico no es que sea bueno tampoco. ¿Y qué provoca la ilegalidad? Esas cosas, provoca el narcotráfico, provoca Claro, tantas delito, cosas por una planta. asesinato. Sí, por una mata que tú puedes estar fumado y vas a estar más controlable, más tratable, más enfocado, te sirve para más cosas que estar borracho, por ponerte un ejemplo. Eso lo dijo Snoop Dogg. Él dijo, mete 10 Sí. tipos, 10 hombres que no se conocen en una habitación desconocido y dale una botella de ron y que la termine. Hay una gran posibilidad de que haya una pelea o algún tipo Sí, de claro. final desagradable, más que al otro día todo el mundo va a tener el hígado afectado. Ahora coges 10 personas esas mismas y ponle adentro toda la marihuana que ellos quieran. Tampoco que van a tener un mal viaje, no va a ser que empiece a ver araña, pero bueno, que fumen normal, un porro cada uno. ¿Qué va a pasar? Sí. La gente va a empezar a tallar, pues. Van a empezar ser mejores sonreír. amigos, van a salir abrazados Sí, de ahí. es una talla Claro. tan bonita. Y entonces tú dices, ¿y por qué Pero no es claro. posible que esto sea ilegal y el otro no? O sea, ¿qué está pasando ahí? Hay estudios que sea, no es porque lo diga yo, porque están los estudios de gente que sabe que han dedicado su vida a estudiar esas cosas, que el alcohol es hasta 100 veces más dañino. El alcohol y el cigarro es 100 veces más dañino que la marihuana. El cigarro es la número 1 en muertes en el mundo. Eso mucha gente se sorprende. Porque tú dices, no, porque La marihuana no tiene una, yo se lo digo a la gente aquí, la marihuana no ha matado una gente. Y me dice, no, pero ¿cómo puede ser fulanito? Pero fulanito, porque en Cuba está el paradigma de que la marihuana es toda la droga. A veces lo piensan así. Tú dices marihuana. Sí. Y yo creo que pensar que la marihuana te lleva a otras cosas, porque hay mucha gente que dice la marihuana es buena, la marihuana no es mala, pero te lleva a otras cosas. Es como pensar que la culpa de que tú estés gordo la tiene la cuchara. Claro. Tú puedes comer. Es como pensar. Tú puedes comerlo. Claro, fuma lo que tú quieras. Si tú vas más allá, no es culpa tuya. No. Eso lo trae la ignorancia y la incultura que crea la ilegalización. Si en China hay pena de muerte contra eso y hay droga o bulto, encontrarla. Yo vivo en un país donde la marihuana es 100% legal. Y aquí yo los veo, trabajadores, médicos, normal, fuman, lo mismo para relajarse. Hay quien fuma para trabajar porque trabaja mejor así. Y se vive bien. No es como los alcohólicos en Cuba, que tú ves que tienen problemas sociales. Sí. De cierta manera, a veces hasta rechazo, porque bueno, el alcohol, todos sabemos cómo se pone el alcohol. Y cuando uno tiene el hígado cocinado, a veces entra en un estado gente que se ponen incómodos. Sí. Y la marihuana no provoca eso. La marihuana te deja seguir con tu vida tranquilamente. Y yo doy fe de eso porque lo he vivido, tanto externo como internamente. Claro, si haces un uso responsable, no es probable que potencies tu... El uso responsable, que te pueda llevar a otras cosas o a otras actitudes, sí, pero no es la marihuana, eres tú. Exactamente. O sea, podemos concluir que han muerto más personas tomándose un vaso de agua que fumando marihuana. Probablemente si te has ahogado. Probablemente. Si te ahogaste, sí. Sí, pero es que está tan bien hecha que es imposible, eso es un dato, que es muy difícil coger una sobredosis de marihuana. No, es imposible, ¿no? Tendrías que fumar de 32 porque tienes que fumar tanto que te quedarías dormido antes. Ya llega el momento que te entra sueño, no puedes comer palidón y te duermes y ya no te fumaste todo lo que tenías que fumarte para la sobredosis. No, eso es hasta mañana, ¿no? Cuando uno se va, uno pasado eso es hasta mañana. No, y que tiene otras ventajas hermosas. Tiene otra ventaja hermosa, no solo que es menos adictiva y menos, que no estoy diciendo que no lo sea, porque sí, pero un primo mío tenía un vicio. Sí, todo en exceso es malo, sí, claro, pero es menos adictiva, menos eso, no te da resaca. Eso, gloria, aleluya, ahí tiene todo a mi favor, no te da resaca. Todas las drogas. Descansas más, no te duele la cabeza. Me parece. Tiene propiedades broncodilatadoras. Sí puede haber daño neuronal, pueden haber muchas cosas. Sí, puede. Sobre todo en el consumo adolescente. Eso estaría bien recalcar. Antes de los 19 años, consumirla de manera sistemática es muy peligroso para la formación de tu cerebro. Ya después de los 19 es menos peligroso. Pero sí existen cosas malas. O vamos ahora a decir ahora que la marihuana es enviada por Los Ángeles para sanarnos. Hay personas que no. A veces lo creo. Eso lo tienes que decir fumado. Que no es. Yo lo creo y lo defiendo, pero me gusta ser objetivo, sobre todo porque tenemos... No, claro, era una broma, pero claro. No, sí, pero es que todo, tú no puedes pensar que nada en exceso es bueno, nada. No creo que haya una cosa que tú, mucho y
Entonces la marihuana no es la excepción. Claro Sí, que en no, exceso te hace claro que daño. no. Pero hubo en algún momento un interés económico en quitarla porque molestaba. Sí, la Molestaba industria y farmacéutica no le no, convenía claro, no mucho, le ¿no? conviene a la industria del alcohol, no le La conviene. industria farmacéutica, aquí yo no te puedo explicar cuántas cosas de marihuana se venden. Crema, aceite, ungüentos, incienso, todo medicinal. Eso no es que te pegue, no te pegue. Incluso aquí se consume mucho mate, hay mate de marihuana. Todo, ¿Cómo crema. se hace eso? O sea, de entrada no sé qué hay dentro del mate, pero bueno, lo he probado y Mate es todo. Es una Sí, hierba. sí, sé, El pero mate es una hierba, sí, es una hierba que tú lo pones Tiene su proceso, yo no te voy a explicar, hay que ser muy uruguayo para explicarte eso y yo explicártelo a fondo sería atreverme los a argentinos cogerme también. algo para mí que no es mío. O los argentinos. Ah, eso aquí es guerra entre quién Me inventó el mate y imagino, me dónde nació imagino. Gardel. ¿Y dónde nació Gardel? Pero bueno, volviendo al tema, la industria farmacéutica dio berro y también produce no sé cuántos papeles más que otros. El cáñamo es el tallo de la marihuana. Sí, sí, sí. Y también la industria textil dio una berra y por eso fue que fue ilegal. Pero bueno, ya se están dando cuenta del error que cometieron, yo creo. Yo creo que Aparte, Que es inevitable, ¿no? sí, sí, exactamente. Además, con la evidencia que hay, o sea, qué países la han legalizado, lo bien que la ha ido. Hay países, entonces, por ejemplo, como en Estados Unidos, en San Francisco, que legalizaron todas las drogas y, mano, se fue toda la mierda. Ya. Pero legalizaron todas las drogas. no, Puedes pero comprar- es que yo no estoy de acuerdo con eso. Hay No, drogas no. y drogas. Claro que no, pero la gente que lucha en contra de la marihuana están usando San Francisco y Pensilvania como ejemplos de qué pasaría si legalizamos la marihuana. No, mira, si al final cuando tú legalizas las drogas, no vamos a separar de las drogas, como no podemos separar el alcohol y el tabaco. El alcohol es una droga, Sí. el etanol, porque no es todos los alcoholes, el etanol que es el que nosotros tomamos, el metanol te mata. El alcohol es una droga, el tabaco, la nicotina es una droga también, Sí. y te hace más daño, te vuelve más adicto, tiene más problemas sociales Claro. las dos, y tiene muchísimas más muertes contra cero, y Y menos te beneficios. la venden y te la ponen en el bolsillo. Y 100% más aceptación social. Entonces, Yo aquí, por ejemplo, aquí los marihuanos trabajan, tienen hijos, una familia, la vida pero bueno, aquí sí yo te puedo decir que es normal. Aquí hay cero discriminación con eso. No Cuando hay yo digo que discriminación. sí, la vida ha sido injusta, sí, cuando yo digo que ha sido injusta me refiero a mi experiencia en Cuba o supongo que en otros lugares. Supongo que donde ustedes están, andar con un perro en la calle sea no, verse loco. eso que es impensable, y las penas, No hay manera. las penas de cárcel son, no, se te quitan las ganas de fumar. Las penas de cárcel son muy fuertes. Son muy fuertes. Sí, sí, sí. Yo vivo en un país donde tranquilamente yo he ido a migración y antes de entrar le he dado 3 pitas a un bate ahí en la puerta de migración. No pasa Sin nada, ningún que tipo te de problema. vean. También es cultural porque llevan muchos años, pero claro, que voy a salir de la mente de Mujica. Tenía que salir algo bonito. Yo vi a ese hombre en la Casa de las Américas en Cuba y de verlo yo dije, este tipo es otra cosa. Mujica, el presidente. Aquí tiene secreticos ocultos que lanzan aquí. Se Está habla bien. de otras cosas aquí. Está bien, pero yo miro también sus resultados domésticos, o sea, dentro de su país, lo que hizo. Sí. No, a ver, creo que toda persona que le guste la hierba, algo le tiene que descargar. Por lo menos eso creo que todos se la damos y es una persona bastante serena, pero bueno, lo que te digo, aquí se comentan cosas que no son muy bonitas. Pero bueno, es como lo digo, a lo mejor hay cosas de las personalidades cubanas que fuera nadie sabe y nosotros las conocemos. He oído cosas que no son muy bonitas, pero ya hablarlas, estás loco, creo que no sería bonito porque no tengo seguridad. He oído cosas, no tengo base. Quizás no sea lo más educado también. Exactamente. Si tuviera base, tú puedes vivir convencido que lo dijera. Pero no, creo que hay que ser responsable con lo que se dice en la vida. Uno tiene que ser responsable con la verdad. Sí, Tiene que ser responsable. Estamos haciendo un video que a lo mejor lo van a ver nuestros padres nada más, pero a lo mejor lo van a ver 2 millones de personas. Tenemos una responsabilidad con todas las Exactamente. personas, de ser respetuosos, de tener ética y tampoco irnos lo más abajo, porque si fuéramos a hablar de cosas, el gobierno de nosotros tiene para hacer 19 Biblias de todos los chismes, los rumores, la historia no escrita, la Bah. historia escrita que está mal escrita. No, O sea, es una locura tirarnos por ahí. Ya que estamos hablando así de tener cuidado sobre la información que uno pone en las redes sociales y plataformas como esta, queremos aclarar que no estamos de acuerdo con el uso de sustancias ilícitas y no se lo recomendamos para nada, así que por favor sean adultos y sean responsables con lo que consumen. Sí, no lo estamos promoviendo ni nada por el estilo. Claro. Además que en el país donde vivimos no se puede decir que no existe, supongo que existirá, pero bueno, es como si no existiera. Así que estamos completamente alejados de esa experiencia por ahora. Pero cuando vaya a Uruguay, voy a parar con la bandera así, "Woo, I'm free". No, Aquí, si vienes en diciembre, vienes a Pocanavi
que es una feria de todas las marcas del mundo de hierba metido ahí en como un prado así, y es una locura lo que se arma ahí. Yo no he ido porque está bien caro y cuando los diciembre, sabes que son meses complicados. Los diciembre nunca han sido buenos meses para derrochar plata, pero estaría bien vivir esa experiencia. No, Si viene un día. te vamos a caer por ahí, vamos a ver si hay unas vacaciones o algo. Ojalá, Vamos a visitar ojalá, Latinoamérica, ojalá. y Uruguay suena como un lugar muy interesante. Yo pienso que le hemos dado una cobertura bastante amplia al tema de podcast el día de hoy. Deberíamos ir llegando a algunas conclusiones y preparando la despedida, ¿no? Sí, realmente nos pasamos un poquito de lo que estamos acostumbrados a hacer, pero bueno. No, y el tiempo, la verdad, se me fue rápido, no te puedo decir lo contrario. Más o menos. El tiempo se me fue rápido. Sí, la verdad. La verdad, para mí, muy bien, si estás de acuerdo, extenderle una invitación a que regrese, porque creo que nos quedamos todo el mundo caliente. Claro que lo que necesiten las personas que ampliemos, que lo vayan dejando en los comentarios y preparamos otro podcast más específico sobre esos temas que sean de más interés. Claro. Bueno, y entonces a mí me queda nada más que agradecer por la oportunidad y por las palabras y por el rato, porque independientemente el video, el podcast, creo que el rato, independientemente, podía haber sido una videollamada sin ningún tipo de intención extra y hubiera estado bien igual. Fue un rato agradable, fue ameno. Pues, hermano, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu pasión y por compartirnos tu experiencia. Para cerrar, ¿tú crees que podríamos gozar un poco de ese talento de improvisación que... Otro freestyle. Entonces ahora mismo mismo me pronuncio. Vamos a ver si unas cuantas cosas denuncio. Porque el cerebro yo nunca lo tengo sucio, pero a veces se me ensucian cuando salen los anuncios. Y los denuncio porque es que me vuelven loco. Y de verdad que no me salen poco. A veces una aplicación para mejorar la foto o otra aprende inglés con nosotros. Me tienen loco, pero bueno, poco a poco, de verdad, no voy a pagar nada. El premio no me van a coger para esa pesadera, de verdad. No estoy para nada. Yo estoy para ahorrar dinero y no pagarle a los anuncios, pero a veces me muero y me molestan porque salen demasiado. Entonces voy a terminar pagando, o al menos que hago, yo no sé. Pero bueno, ese fue mi freestyle sobre el anuncio. Ya no sé, estamos hablando de anuncio. Está genial, está genial. Muchas gracias por tu talento, hermano. Un gustazo entonces haber tenido en el canal y esperemos que regresarás muchas veces más para hablar yo espero regresar igual. de hierbas, hip hop, política o lo que surja. Que son temas interesantes, la verdad. Creo que se tocó 3 temas importantes y distintos. Sí, y en esos 3 creo que hace falta que todos juntos abramos los ojos, no solo exactamente los marihuanos, ni los más progres, todo el mundo tiene que abrir los ojos, hasta más tradicional. Aquí estamos ready. Bueno, muchas bendiciones. Dale, bendiciones. Saludos, estamos conectados.